Muy buen día a todos y bienvenidos a este webinar. Hoy tenemos medición de bajas resistencias, prácticas y normativas. Welcome to this webinar. Today we have low resistance measurements, practices and regulations. Les saluda Karen Becerril, yo soy la coordinadora para este webinar y yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica. Mi nombre en pantalla y mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta sobre webinars. Nuestro moderador de hoy es Roberto Sartori. Él es nuestro gerente regional para el área de Mercosur. Igual pueden ver su correo en pantalla para cualquier consulta o pregunta. Y el presentador de hoy es nuestro ingeniero en aplicaciones, Jeff Jowett. Su correo en pantalla también para cualquier consulta que tengan sobre el tema de hoy. El ingeniero es graduado de la Universidad Ursinus College de Collegeville, acá en Pensilvania, en Biología y Química, ya con 39 años de empleo continuo, comenzando con la compañía James G. Beetle, después con Beetle Instruments, después Able International y ahora Megger. En los últimos 25 años, él ha trabajado en el departamento de marketing y de ventas en distribución. El ingeniero Jowett ha escrito numerosos artículos de revistas especializadas e impartido capacitación y seminarios al personal de ventas y clientes de distribución. Ha presentado también charlas en varias sociedades eléctricas, tales como NETA, NJTC, entre otras. También es miembro de la IEEE y Comité para la Revisión de la Norma 81. Muy bien, antes de comenzar este webinar, quiero comentarles algunas pequeñas instrucciones. Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, por favor escribirlo en la parte donde dice preguntas y comentarios de su panel de control. No importa si estamos presentando, ustedes los pueden ir escribiendo y nosotros vamos a dejar un espacio para preguntas al final de esta presentación. Y también quiero comentarles que esta sesión está siendo grabada, entonces por si tienen algún inconveniente, si se tienen que ir, yo ya les estaré compartiendo el link para que puedan ustedes ver esta grabación. Si tienen alguna pregunta o si quieren ver grabaciones de otros de nuestros webinars, pueden visitar la página oficial, también la pueden ver en pantalla, es sa.megger.com/webinars. Y también les estaré enviando un certificado de asistencia en un par de días. Muy bien, ahora sí empezamos con la introducción. Roberto Sartori, muy buenos días. Ahora sí te cedo la palabra para poder arrancar con este webinar. Buenos días, Karen. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando de distintos países de Sudamérica, tanto de habla hispana como de habla inglesa. Welcome to all English-speaking people. We will speak clearly in both languages, and also the slide will be in both languages. This is the first webinar in Spanish and English. The idea is that more people could see it and take benefit now and later when the record is available. La idea de este webinar es, bueno, primero tenemos una gran oportunidad de contar con Jeffrey Jowett, que es el principal especialista en medición de resistencias de Megger. Jeff obviamente habla en inglés, pero bueno, la idea es que vamos a disfrutar todos la oportunidad de poder tener a Jeff y quedémonos tranquilos que cuando él hable en inglés, los textos de los slides van a estar en español, en realidad van a estar tanto en español como en inglés. En inglés, y yo voy a también hacer algunas introducciones y comentarios en español en las presentaciones. Y cuando yo hable en español también va a haber textos en inglés para que después, si esto es compartido con gente de estos países que hablan inglés, ya sea de Centroamérica o de otras regiones, puedan también aprovecharlo. Respecto a la medición de baja resistencia, que parece en principio simple, pero de hecho vamos a ver algunos aspectos interesantes, por ejemplo, la influencia de las interferencias, de los efectos de fuerzas electromagnéticas que aparecen por efectos bimetálicos. Vamos a tener que considerar, por ejemplo, que muchas veces pensamos que tenemos un instrumento como puede ser un buen multímetro, digamos en que la medición de las resistencias bajas se puede hacer, pero es un poco como
en el caso de los megómetros, que no siempre podemos confiar en un instrumento simple para hacer una medición segura. En la pantalla que estamos viendo ahora, por ejemplo, podemos categorizar 3 tipos de resistencias típicamente para hacer una clasificación genérica. Lo que serían las resistencias a la izquierda, resistencias de alta aislación. Para eso nosotros estamos recomendando el uso de megómetros. Después tenemos las resistencias comunes, que pueden ser las resistencias de componentes eléctricos o la resistencia de un cable que no tenga demasiada importancia en su medición. Utilizamos los multímetros, y para lo que son muy baja resistencia, que es el caso de este seminario, este webinar, le estamos recomendando el uso de los medidores en sí, los miliómetros de 4 hilos. Vamos a ver ahora la explicación que va a hacer sobre el tema, pero si se fijan, estamos viendo que los megómetros tienen tres conectores o 3 cables: el que inyecta tensión, el que mide el retorno de corriente y el que mide las corrientes espurias superficiales. Los multímetros tienen solamente 2 conectores y los miliómetros usualmente son de 4 conectores. Bien, vamos a hablar ahora un poco del temario de los tópicos que vamos a tratar rápidamente. Vamos a hablar sobre, Karen, gracias por pasar la imagen. Jeff va a hablar sobre la definición de las resistencias, un poco de historias, ejemplos y aplicaciones. Vamos a ver cómo es la técnica de los 4 hilos. Va a haber una breve encuesta. Vamos a ver los efectos de la corriente y la temperatura. Vamos a hablar también sobre los interruptores de media y alta tensión y las normas que operan sobre ellos, y comparar cómo son las mediciones de baja resistencia con otras técnicas que por ahí a veces se confunden, como las pruebas de continuidad, inclusive pruebas de puesta a tierra, y el caso específico de resistencia a bobinados. También vamos a comentar un poco sobre lo que es el estado del arte actual en los equipos, tanto las puntas de prueba como algunas recomendaciones que deberían tener los equipos. Nosotros estamos hablando más que nada de las aplicaciones, pero también vamos a mencionar algo sobre los equipos que usualmente se utilizan para este tipo de pruebas. Así que bueno, voy a dejar ahora a la gente en contacto con Jeffrey Howitt, nuestro especialista en este tipo de ensayos, sobre todo. Así que, Jeff, it's your turn. It's a pleasure to hear you. Good morning. Thank you, Roberto. We're going to start with a brief reference to the history of low resistance testing, which began, like our whole industry began, with George Simon Ohm and the delineation of his famous law. And at the time that this formula was devised, Ohm's law, Ohm didn't actually have a means of measuring these quantities, so I guess he worked it out intuitively somehow. But then that left the next problem, of course, was to define these various quantities and how to deal with them in a fixed manner. And so a committee of scientists was formed to define the ohm. And initially, they made a standard out of, platinum and nickel, I believe, was the initial standard for the ohm, what represented the ohm. That has since been replaced with manganin. There's now a manganin standard, which is composed of manganese, copper, and nickel, because it is very resistant to temperature change. And we will see throughout this presentation that temperature is hugely important in low resistance measurement. And then instrumentation was devised for the measurement, and one of the early permutations of our company, which was Evershed and Vignoles in England at the end of the 19th century. Over the years, of course, we've taken on additional product lines and so forth and kind of evolved into the present day mega company. But E&V was one of the founding companies of this product line. And in 1908, they introduced onto the market a low resistance ohm meter. And you see the picture of this unit here. Note it has an old wood case on it, antique looking device.
If you had one of those today, it would still give you a perfectly good measurement. But over the years, what has happened, they've made them smaller, more rugged, easier to operate, added all sorts of convenience features onto them, whereas the original units just gave you a number and then the operator had to do everything else by himself and manually. Now the instrument does almost everything for you, and we'll come back to that and take a look at some of those improvements. And the term ductor was invented by our company because it measured conductance, and hence they made a trade name ductor, and you still see this in the literature today fairly often. Next. Okay, what is a low resistance measurement? Okay, we'll take a look at what actually defines low resistance. By convention, it's a measurement that's below 1 ohm. Now, there are a lot of common meters on the market that have a resistance function built into them, like multimeters and some other products that have a basic resistance function. And 2-wire, 2 leads, you connect across something, and you'll see a measurement of, maybe you'll get a measurement of something like 0.2 of an ohm. Well, it's easy to think that's practically nothing. That's almost zero. So that's the end of the story. Well, it's not. There's a whole world of testing capabilities and testing instrumentation down below an ohm. And that's what we're going to look at during the course of this presentation, how you deal with that and what it can do for you in terms of maintaining electrical equipment and increasing the capabilities of electrical equipment. 3 possible errors that a low resistance ohm meter had to overcome were lead resistance, contact resistance, and external voltage interference. And so as we go along, we'll take a look at how these meters deal with those problems. And you'll see across the bottom of the screen there are various trade names that you'll see on the market today that describe these instruments. Next. This is a simplified schematic then of a genuine low resistance ohm meter. So note that a resistance function on something like a DMM is typically just 2-wire. And so it has these various potentials for error built right into the design of the instrument. The low resistance ohm meter overcomes that by use of a 4-wire Kelvin bridge. And so initially you have a current source with 2 current leads that are connected across the test item. And then what that will do is establish a current through the test item. And a genuine low resistance ohm meter uses fairly high currents. In fact, in some cases, very high currents. We'll come back to that at several points during the talk. And then in between the current terminals, you now have 2 potential terminals. And what they do is measure the voltage drop against the test current caused by the sample that's being measured. And then of course, current and voltage are converted by Ohm's law into your resistance measurement. These units are all DC. DC is a much more constant source, much better for accurate measurement. And so your low resistance ohm meters are DC meters. And they give you a measurement, of course, in ohms. And remember that what you're actually measuring is what is placed between the P1 and P2 terminals, the 2 potential terminals. That gives you your measurement. And this configuration then does away with 2 of the 3 inherent problems, which are lead resistance and contact resistance. The tester is measuring how much current is able to flow between those points. So it adjusts automatically for the contact resistance and the lead resistance, and they are nulled out of the measurement, and those 2 problems
are done away with right on the spot. Next. This is another representation showing the actual meter itself and the way it's typically hooked up to a sample. And as we said, what you're going to measure is what's between those two red leads, the two voltage probes. Next. Okay, why do we want to measure low resistance? That's a quick look at how we measure low resistance and the basic specific instrumentation for it. So the next question is, well, why do we want to do this? We can identify unacceptable increases in resistance. Electrical equipment is constantly being exposed to all sorts of stresses and corrosion and things of that nature. And so the resistance and components around your electrical system and in equipment can be creeping up. And that is an indication of loss of function and possible eventual failure. So a low resistance ohm meter is a means of keeping track of that. We'll see that very shortly in a graphic form. We can prevent damage, which the ultimate, of course, is fires. Heat has a lot to do with current transfer, and high resistance causes heat buildup, which in turn gives you spontaneous combustion. So a lot of electrical fires are generated in that manner. And then just basically the wear and tear on the equipment generated primarily by heat. Also efficiency, you can increase the efficiency of a system by having maximum current flow. You're not losing energy in the form of heat, and so the system is more efficient. And finally, the grounding protection needs to be maintained at a very low impedance so that your electrical system is safely grounded and you can get rid of unwanted currents out of your electrical system. And finally, predictive maintenance. Next. We'll come back to predictive maintenance in just a moment. This is just some graphic examples here of what can happen with too much resistance in a circuit and causing heating. You've got a motor connection there that has burned completely through. Note on your wires, the one on the left, that's supposed to be copper, it's black. And on the bottom, we see a connection that's been completely blown open. And generally, this is high resistance causing excessive heat and damaging your equipment. Next. And here we have a graphic example then of predictive maintenance. This was done on a robot in an assembly function. And robots, specifically the cables, take a lot of abuse with the constant movement in a production atmosphere where the robots are constantly being moved and the cables then are being flexed and stressed and drawn and so forth. So if you were to take resistance readings over time and plot them, we note that initially on the left side of the graph, the rise in resistance is relatively slow. And it gets up to about 50,000 operations, and then note it starts to turn up, or the rate of rise of resistance increases. And then when it gets up to about 100,000 operations, now it's turning up again. So this would tell the electrical maintenance man, okay, this is a good point now to do some preventive maintenance on this equipment to bring it back to a low resistance function. So maybe some of the strands in the wire are beginning to break or various things that could be happening. Now, you might say to yourself, well, this is a lot of testing I have to do and keeping this graphic, but bear in mind, balance that against a thing like a breakdown of equipment in operation and the cost of loss of production and inherent, attendant costs on that.
when equipment actually fails in a production atmosphere. So this is much more economical by comparison to keep these kinds of records and do this predictive maintenance. Next. Chef, just to explain something in Spanish, yes. To review, Chef, some word in Spanish. Para la audiencia de habla hispana, creo que se entendió todo muy bien lo que estaba comentando Chef. Solamente este gráfico es bien interesante porque se parece a muchas técnicas que utilizamos, por ejemplo, las pruebas de aislación con los megómetros, donde es bien importante llevar la tendencia, ¿sí? de las pruebas. En este caso, como pueden ver, fue hecho sobre un equipo, un robot, en una industria, donde se tomó el trabajo de hacer un mantenimiento, una medición predictiva y encontrar un área donde posiblemente los cables flexibles que manejan estos robots se empiezan a deteriorar. Les comento, para que nos hagamos una idea un poquito del contenido de la disertación, lo que estamos viendo ahora básicamente es la aplicación genérica de los equipos de medición de baja resistencia. Más adelante vamos a ver algo más específico sobre lo que son las pruebas de los interruptores. Yo sé que mucha gente que está en la audiencia es gente del rubro netamente de las utilities o gente que trabaja en subestaciones, donde los equipos obviamente tienen muchísima aplicación, pero estamos hablando ahora en general inclusive de equipos de pruebas no solamente de arriba de 100 amperes, sino equipos, por ejemplo, de 10 amperes que también realizan pruebas de baja resistencia. Así que esto es una visión más genérica, después vamos a ver más puntualmente los que son equipos de subestación. Adelante, Karen. Your turn, Mr. Jeff. Okay, and now we're going to take a look at various applications, industries in which you can perform low resistance testing, beginning with power generation and distribution, bus bars. Very important to maintain the joints between bus bars at a very low resistance so that you're not losing power and you're not generating heat that eventually could open the bus bar or cause problems on an electrical system. So you note on the right side of the screen there, this shows an application with a low resistance ohm meter with individual leads, and we will also talk about duplex leads, and Roberto has a whole section on that later on. You've connected the current leads across the end of the bus bar, and then in between, you're taking your potential leads and you're walking down each one of these joints. So you place your potentials across each joint and you get a measurement of what the resistance is across that joint. And so if any kind of corrosion, rust, or loosening of the joint is occurring, the resistance measurement tells you that. You can tighten it up and keep the whole electrical function in service. Cable joints, obviously, any place that you connect a cable, that's a potential problem that could develop if you don't have a good connection. And so, again, your low resistance ohm meter, checking all your cable connections, and circuit breakers, that's a huge function on low resistance ohm meters. We talk about that later on in the presentation. Circuit breaker contacts must be maintained at extremely low resistance because they have to carry enormous currents and they have to be able to clear faults effectively. Next. Uninterruptible power supplies. Again, this is a very critical function for low resistance measurement. These things sit there for months, sometimes years on end. The batteries that are going to be called online in the event of a fault, your electrical feed shuts down, and now your UPS has to come online to maintain your electrical plant. The batteries, all of a sudden, maybe they haven't operated in months or years, and now they have to come online. And what happens is, while they're sitting there static or dormant, batteries are very often in rather hostile environments. Sometimes they're in separate rooms that get very hot.
there is acid leakage that gets into the joints and so forth and corrodes the joints. And so a number of problems that develop over time on a UPS system. And now it gets called online and it better work. So it's a good idea to maintain those systems periodically and make checks on them and check the resistance. In this particular instance, we're showing you there a check of the battery straps. And here we're using duplex leads where your current and your potential are together in a single handle. So the operator has two handles. Each one has a current and a potential, and he's connecting those across the terminals and measuring the resistance across the battery strap. So if there's corrosion gotten in there, if there's acid corrosion or anything like that that's increasing the resistance, he can see that. He can then clean the termination, retighten it, and keep the UPS system up to standard and ready to come online when necessary. Next. Now this shows you another very important function with respect to low resistance measurement, and that is the tightening of bolted joints. And the normal kind of typical mindset that most people have when bolting something down is to get it as tight as possible. Well, that's probably okay if you're just doing mechanical connections or something like that. But in an electrical system, that is not true. And these little diagrams kind of illustrate this. All electrical joints want to be tightened to the recommended torque. And if you over tighten them, what you see is on the right side of the screen there, that over tightening distorts the joint and you lose some of the contact and you increase resistance. And this then becomes a point of excessive heat generation, loss of power, potential failure. So you want to, anytime you're installing a joint like this, you want to tighten it to the recommended torque, and then you can check that with a low resistance ohmmeter to make sure that that's at the lowest possible resistance across that joint. And conversely, if you don't know what the torque should be, you can use the ohmmeter itself and just tighten it and watch the resistance drop. And if the resistance starts to go back up a little bit, now you've slightly over tightened it. So that gives you a framework to know exactly how to tighten it for maximum efficiency and maintenance of that joint. Next. Okay, some other applications. Aircraft. Low resistance measurements are huge in the maintenance of aircraft. The whole outside skin of the airplane has to be maintained as an equipotential plane. So all of the bonds of the hull of the airplane have to be maintained at very low resistance in order that you don't get any static buildup across bonds, which could then discharge into the electrical system of the plane. So consequently, the entire airplane has to be maintained equipotential. You see the little red arrow there shows you the static wicks. That's where any static that builds up as the plane is traveling through clouds and so forth, those wicks have to bleed that static off into the atmosphere safely. And so you can't have any high resistance bonds that's retarding that function. And so that's where your low resistance ohmmeter maintenance comes in to make sure that the entire hull of that plane is maintained at equipotential. Next. And this just kind of speaks for itself, but a very nice diagram, this showing you in railroad functions. Again, your two major functions on electric railroad, you want to, of course, keep the
power bar functioning properly and being able to deliver the maximum power to the train. And then also you have a communication system that acts through the rails that tells the control where the train is located. So the progress of these trains are being monitored through this communication system through the rails. So all of that, of course, takes a beating. In this case, it's largely a physical beating from the action of the train going over the rails, loosening joints and so forth. And so you bring in a low resistance ohmmeter, you measure the bonding and the joints and keep everything maintained at a low resistance. And this little diagram here then shows you all the various points around an electric engine that need to be maintained at low resistance. So it's a good application note. Next. And now we're taking a look at wind turbines. And again, this is an industry that's growing by leaps and bounds. And a major application for low resistance testing, mainly for lightning protection, because of course your wind towers are very often hit by lightning, and they need to be able to conduct the lightning stroke safely to ground. So in the blade, there's a conductor that could actually carry the current of the lightning stroke safely down into a grounding electrode in the earth. And that needs to be maintained at low resistance. And we see in the pictures on the bottom on the left, there's the blade actually being maintained in service. And on the right, you see a long cable reel that you can actually run a test cable all the way up to the tip of the blade and perform a low resistance test in a single application from the tip of the blade all the way down to the ground. And then the picture on the right, of course, shows the same test being performed during the assembly process before the blade, before the tower is erected. And then finally, you want to measure the connection of the grounding electrode to the grounding grid and make sure that that is maintained at a very low resistance so that you can get a lightning stroke into the ground and not damaging the windmill. Next. Okay, these are various other functions then. Obviously, cable resistance. You can check the gauge, make sure that it's capable of carrying what it's supposed to carry so that you don't have overheating problems. Motors, you're looking for winding resistance and for opens in a motor, weld qualities and so forth. With robot welders in particular, well, we already talked about that a little bit with the graphic example. They take quite a beating, and so they want to be maintained, especially the cables in a robot welder. Buildings, your building wiring needs to be maintained, again, at low resistance across all your connections, your joints, and especially your grounding, so that the building is adequately protected against sources of fires. Graphite electrodes in certain manufacturing industries like aluminum manufacture uses graphite electrodes. They vary their resistance with temperature, and that's how they function. And so a low resistance ohmmeter can be used to test a graphite electrode to make sure that it's maintaining its ability to change resistance with temperature. And then finally, cathodic protection along pipelines. You want to make sure that your joints are all maintained at a low resistance, and your cathodic protection, again, there you have electrodes down in the earth to neutralize current on the pipeline that would cause corrosion. And so all of those connections have to be maintained at a low resistance so that they function properly. So these are all uses of a low resistance ohmmeter. Next.
Okay, thank you, Jeff. We're gonna make a quick pause to answer a few questions. Vamos entonces a tomar una pequeña pausa para contestar un par de preguntas que tenemos aquí. Roberto, te leo la primera. De Joel Araya. Él nos pregunta, ¿qué pasa si la soldadura entre poste y placa de la batería es de buena calidad, pero la celda tiene una alta medición de sulfatación? Ok, en realidad la sulfatación interna de las placas no se mide directamente con un equipo de baja resistencia, ya que los efectos de la sulfatación se aprecian más bien como un cambio de impedancia, ¿sí? Ya que entre placa y placa no hay un contacto metálico, están aisladas entre sí por una sobreenvolvente o por un separador, que es en principio dieléctrico para la corriente continua, pero ofrece continuidad para una corriente alterna. Como los miliómetros que estamos hablando ahora hacen la prueba con DC, con corriente continua, no se puede medir la sulfatación con este tipo de equipos, sino con otro equipo que utiliza corriente alterna, que ya es el proveedor de baterías en sí. En la línea de Megger pueden ver, por ejemplo, la línea de los bytes, los battery impedance test, ¿sí? Y con eso sí se puede medir la resistencia, o mejor dicho, la impedancia de esas sulfataciones. Con el miliómetro solamente vamos a ver la resistencia, la baja resistencia o la resistencia de unión que tenemos en los postes o en las barras de unión, las partes metálicas, y entre las borneras y los puentes internos de la batería, pero ya digo, más allá, la parte de sulfatación se ve con el equipo de prueba de impedancia. Gracias, Roberto. Vamos nada más a contestar una más, de Juan Hernández. Él nos dice que en su caso poseen bancos de baterías en las subestaciones y el UPS en las turbinas eólicas, que tienen un equipo de LRO de Megger, y que cómo se realizan la prueba a baterías y a UPS cargadas, a UPS cargadas con estos equipos energizados. Sí, nuevamente, la prueba debería hacerse entre poste y poste, o sea, entre borne y borne, con la batería preferentemente desenergizada, porque una corriente que esté circulando en ese momento afectaría la medición y aparte podría afectar el equipo, debido a que los bancos de baterías pueden operar en forma abrupta, ¿sí? O simplemente por la tensión de flote que tiene el cargador podría estar circulando una corriente mínima, pero esa corriente mínima, al ser corriente continua, no permite la prueba. Si vamos a hacer una prueba de resistencia de unión de los bornes, o sea, de los puentes, con el equipo del miliómetro deberíamos necesariamente interrumpir la circulación de corriente para que no haya esta interferencia de corriente continua del propio banco con la corriente continua que aplica el equipo de prueba de resistencias. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aplicar el probador de baterías que mide impedancia de baterías, así como mide la impedancia interna de las baterías. También podemos medir la resistencia de unión de los puentes desde el punto de vista de una impedancia. Entonces, al aplicar corriente alterna, lo que va a hacer el equipo es como hablar en un idioma distinto al que habla el cargador y la batería, y al aplicar corriente alterna va a leer la caída de tensión en corriente alterna y no va a ser afectada por la corriente continua que esté circulando en el banco. Conclusión, si queremos medir la resistencia de unión de los puentes con el banco conectado, deberíamos contar con el byte, el medidor de impedancias. El DLRO, por ejemplo, el equipo de bajas resistencias, se puede utilizar, pero siempre y cuando el banco esté interrumpida su circulación de corriente. Okay. Gracias, Roberto. Ok, regresamos a la presentación. Go ahead, Jeffy. You can continue. Okay. This is a quick illustration of the third problem with which a low resistance ohmmeter meets. We already discussed lead and contact resistance, and we mentioned earlier that external voltage interference. So the thing to remember is when you're measuring this low, very small amounts of external voltage interference from other sources
that wouldn't matter on most applications are important against a low resistance measurement. So we only need millivolts of disturbance to create a problem and affect your measurement. So the way a tester typically deals with this is that it makes a measurement in one direction, then reverses the polarity, makes the measurement in the other direction, and averages the two, and that cancels out the interference you may be getting from other electrical sources in the environment. And the old units used to have a switch. The operator had to do this himself manually. The newer units do it automatically. Next. And we're going to take a look, the last part of this section, and we're going to just take a quick look then at the various types of instrumentation and the ranges that they cover. So your insulation testers are high resistance up into the megohm and teraohm range, and then insulation basically isn't any good below about a meg. So that for diagnostic reasons, they measure a little bit below a megohm. Then you have your standard resistance meters for measuring things like components, subassemblies, and so forth, which range from a few ohms up into thousands. Then your multimeters and continuity testers generally range from about 1/100th of an ohm up to 100 ohms or so. And then finally, we get down into the really sensitive range, which is your low resistance ohm meters. And here, the big important factor here is that we're dealing with fractions of an ohm down as low as a micro ohm. And these numbers actually mean something. They're really that sensitive. Next. Oh, yeah, and I should mention that now we're going to turn it back to Roberto. Okay, thanks, Chef. Yes, gracias, Chef. Y como estamos viendo el ejemplo que presentó Jeffrey Howard, vamos a ver una prueba un poco práctica de lo que sería la medición de una resistencia, por ejemplo, entre dos barras. Estamos viendo acá, supongamos una unión que dé una resistencia de 2 microohms, o sea, 0.002 miliohms, es una resistencia muy baja. Si aplicamos un multímetro, un tester, que es lo que muchas veces utilizamos, este es un caso un poco extremo, pero de todos modos vale para el ejemplo, fíjense que la resistencia que se obtiene en suma es mucho mayor, porque estamos sumando la resistencia de contacto de los terminales, estamos sumando la resistencia de los propios cables, y el total de resistencia es mucho mayor a lo que puede realmente existir en ese punto de medición. La próxima slide veremos que el resultado que se obtiene realmente sería cero, o sea que más allá del error propio del equipo, también tenemos que el equipo va a ser prácticamente ciego a una baja resistencia. En esta otra filmina estamos viendo lo que sería un equipo realmente de medición de baja resistencia, como es estos equipos, los de LRO, que actúan por el sistema que acabo de escribir ayer, ¿sí? Donde vemos una corriente circulando y vemos un efecto shunt o caída de tensión alrededor de la resistencia. En el caso, por ejemplo, si fuera a aplicar 10 amperes por la de ohm, estamos dividiendo la tensión sobre la corriente, o sea, la caída de tensión sobre la corriente aplicada, y el equipo directamente muestra en pantalla un resultado que es totalmente confiable y de muy alta precisión y resolución, que en ese caso serían 2 microohms. O sea, no afecta para nada la resistencia de los cables a la lectura, porque el equipo inyecta corriente. Al inyectar corriente no hay ninguna influencia de resistencia, y al medir tensión, en la caída de tensión, básicamente no estamos tampoco midiendo resistencia, sino está trabajando como un voltímetro, por lo cual la influencia de resistencia de los cables es despreciable. En la próxima imagen vamos a ver el efecto térmico de la EMF o fuerza electromotriz que comentó Jeffrey. En realidad se trata de un efecto muy bien conocido que se utiliza realmente para los termómetros digitales, las termocuplas, por ejemplo, termocupla tipo J,
donde hay una cupla, una unión de dos metales, que esto es un efecto bien conocido, por ejemplo, en las pilas eléctricas se basa en este principio por diferencia de potencialidad en los metales. Esto crea una tensión, por ejemplo, cuando se aumenta la temperatura, vemos que a 750 grados se produce una diferencia de voltaje de 42,2 milivolts. Eso pasa también en el caso práctico de una unión de dos metales, como podría ser el cobre y el aluminio, ¿sí? Vamos a ver esta pequeña FEM, que en la próxima imagen veremos, en la próxima filmina, esta tabla con los parámetros, los índices de tensión, que es muy baja en principio, pero que afecta a distintos tipos de juntas. Vemos un caso bien paradójico a la izquierda abajo, la unión de cobre con óxido de cobre es una de las más altas que afectan a la medición. Y si vamos al cuadro de la derecha, vemos que si bien esas señales de tensión son muy bajitas, sí compiten cuando aplicamos una corriente muy baja. Y esto pasa especialmente cuando usamos los miliómetros de baja corriente, que inyectan 1 amperes o 10 amperes. Fíjese el caso típico de una unión de cobre y aluminio, que podría ser un terminal de aluminio con un cable de cobre, que se ve típicamente en nuestras actividades. Vemos que el efecto de la interferencia es bastante alta y va disminuyendo a medida que aumenta la corriente de prueba. Entonces, lo que se usa normalmente con los equipos de bajas corrientes es una medición de corriente bidireccional, lo vamos a ver en la próxima filmina, donde se aplica una corriente que mencionó Jeff, que va y viene, y entonces lo que hace el equipo realmente es, si tenemos un potencial positivo hacia un lado, vamos a medirlo, y si tenemos el potencial agregado para la inversa, también lo vamos a medir. Como ese potencial es siempre el mismo, al hacer el promedio del equipo, directamente nos informa el valor real. Lo informa como un promedio, pero es el valor real. Y no solamente estamos considerando las interferencias causadas por estas FEMs, sino por otras interferencias, por ejemplo, un efecto antena que puede hacer esta interacción eléctrica. Ok. Avanzamos. Bien. Acá lo que vemos es un efecto práctico de cómo hacer una medición. Nosotros le comentamos que los equipos traen 2 cables, o sea, para corrientes y 2 cables para medir la caída potencial. Estos cables o terminales que normalmente vienen separados, también pueden venir unidos en lo que se llama pinza Kelvin, donde posee tanto el cable terminal de corriente como el de caída de potencial. Vemos a la derecha, por ejemplo, estas pinzas que son como pinzas de las que se utilizan para los bancos de baterías o baterías automotor, que son pinzas grandes. Una parte de la mordaza es la que aplica corriente y la otra es la que mide caída de potencial. Y a la izquierda vemos estas pinzas más pequeñitas que tienen las duplex, que tienen 2 pines pequeños. La ventaja de utilizar estas pinzas es que se facilita mucho la medición. Por ejemplo, dejando la pinza tipo batería, esas pinzas grandes, aplicando corriente en forma fija, podemos ir moviendo la otra sonda, que es más portátil, y ir midiendo distintas partes de una conexión eléctrica. Vamos a ir viendo, por ejemplo, hacia abajo, que terminamos midiendo la resistencia máxima entre la barra y el cable, es 1,8 miliohm, pero con esa misma sonda vamos a testear todos los puntos de la instalación. Bien, en la próxima imagen vemos otro efecto práctico del uso de miliómetro con las pinzas Kelvin. Por ejemplo, si vamos a medir la resistencia de un cable, directamente ponemos ambos cocodrilos, ambas pinzas en los extremos del cable. Supongamos que tenemos este cable trifásico, ¿sí? Ahí podemos medir perfectamente con una sola conexión muy simple. Pero esto se nos va a complicar cuando tengamos un cable largo. Ahí estamos viendo el caso, por ejemplo, cuando el cable es muy largo, nosotros no vamos a tener el acceso al otro extremo del cable. Entonces lo que vamos a hacer, si tenemos la ventaja de tener un cable múltiple, como un cable trifásico, o que tenga más conductores, lo que estamos haciendo es utilizar de vuelta las pinzas separadas, aplicar, si ustedes alcanzan a ver el cable, el conductor central, que tiene una identificación azul, a la derecha vemos que estamos poniendo los cocodrilos o las pinzas de C2 y P2, o sea, los extremos
de corriente y caída de potencial de uno de los extremos del equipo de medición, y los otros dos cocodrilos los estamos poniendo en los dos cables libres, los dos conductores libres que nos quedan, y estamos utilizando esos conductores paralelos como extensión de los hilos de medición que utilizamos en el sistema de puente de 4 hilos. A la izquierda vemos que estamos tomando el cable o el conductor identificado en forma roja y el otro de abajo como extensión de los cables de prueba del equipo, y se aplican de vuelta al conductor central identificado como azul. De ese modo estamos aplicando una medición práctica, exacta, en un cable largo, y podemos medir exactamente la resistencia sin tener que estar prolongando los cables en casos que no lleguemos por la distancia. Esta es la forma más práctica y exacta de hacer una medición en un cable largo, y también podemos ir cambiando después conductor por conductor para repetir la prueba en el resto de los cables. Muy bien. En la próxima imagen ya vamos a ceder el turno a Karen, que nos va a hacer una breve encuesta, ¿sí? Sí, muchas gracias, Roberto. Ok, voy a lanzar rápido una encuesta. La pueden ver en su pantalla. Ok. Esta dice así: ¿tiene que medir bajas resistencias en su actividad? Do you have low resistance to measure in your activity? Yes or no. Si nos pueden ayudar a contestar si sí o no, por favor. Vamos a esperar unos segundos para que todos puedan participar. Okay. Vamos a esperar unos segunditos más. Ok, unos segundos más. A ver, damos oportunidad a que todos puedan participar para lanzar la segunda pregunta. Ok, ahora sí. Voy con la segunda pregunta. Y esta dice: si usted contestó que sí, entonces, ¿cuál es el instrumento más utilizado? Ya sea un tester de continuidad o un medidor de baja resistencia. So if you answer yes, what kind of measurement system do you use mainly? Is it a continuity tester or low resistance meters? Ok, ahora sí vamos a dar otros segundos para que todos puedan participar antes de regresar a la presentación. Ok, cuando hablamos de continuity tester estamos hablando básicamente de multímetros, ¿sí? Los multímetros estándar que se usan en el mercado, o inclusive ohmímetros que puedan existir, pero que no sean de 4 hilos. Gracias, Roberto. Ok, vamos a esperar solamente unos segundos más para ver que toda la mayoría ha contestado. De hecho, son mediciones totalmente válidas. Obviamente, depende siempre de la aplicación que se le dé. Si es una resistencia media y es un componente eléctrico que no requiere alta precisión, los ohmímetros son totalmente válidos. Depende de la aplicación siempre. Ok. Muy bien, Roberto. Entonces, ahora sí, regresamos. Voy a regresar. Okay, so now you can continue, Jeff. Okay, this is a list of the causes of resistance rise in equipment. You can see that picture there of the corroded connection. No necessity to speak about each one of these individually. I think they speak for themselves. But the main point here is you can see that there are a lot of them, and so your low resistance ohm meter is your first line of defense against all of these problems on electrical systems and equipment. Next. And the point of this now is, again, to show you the magnitude of the effect of relatively small changes in resistance. Why you're not looking at a couple of ohms
change, but even a few micro-ohms change can be significant. And it's because of this formula, W equals I squared times resistance, current squared times resistance. You can see from the example on the bottom that a small increase in resistance causes an enormous increase in wattage, or the amount of power that's involved, which in turn is loss of energy from a system, and even worse is heat, which can cause damage and a fire. Next. And this is just a graphic example. You can do the math for yourself across the bottom. This just shows you the same phenomenon, essentially graphically, which shows you how damage escalates, not linearly, but geometrically, with even small increases in unwanted resistance in electrical equipment. Next. Okay, thank you, Jeff. So now that we have the results for the poll, I'm going to share them. So if you allow me, Jeffy, for a couple of minutes. Ya que tenemos ahora todas las respuestas de la encuesta, voy a compartir los resultados rápidamente. Entonces, para que ustedes lo puedan ver también en pantalla, la respuesta a la primera pregunta, como vemos, Roberto, la mayoría contestó que sí. Muy bien, ahora nos vamos a la segunda pregunta. Ok. Y la respuesta ya en pantalla y la mayoría medidores de baja resistencia. Ok, gracias, Karen. Sí, lo que tiene bastante sentido y criterio que en nuestra actividad y básicamente en todas las actividades es necesario medir baja resistencia, así como se hacen mediciones de aislación. Y me parece bastante criterioso que la mayoría de la gente utilice las herramientas apropiadas. Si bien el uso del multímetro sigue siendo totalmente válido, y vuelvo a decir, siempre depende de la aplicación. Así que muy buena información. Agradecemos la participación del público. Adelante, Jeffrey, go ahead. Okay, next. All right, this graphic, I think, really is very effective in showing you what the fact that this is a kind of a circular problem. An increase in resistance causes an increase in temperature. An increase in temperature causes an increase in the damage to the equipment, which then in turn causes an increase in resistance. And so it's a constant cycle, round and round, that's deteriorating electrical equipment and its performance. And you want to break this cycle with effective low resistance testing. Next. Quick word on international standards on circuit breaker testing is primarily, of course, in the utilities. The contacts on circuit breakers and relays must be maintained. It's huge. They have to carry enormous amounts of current, and they have to be able to break and shut these lines down before damage occurs. And so it's a very high maintenance area. The European standard calls for a 50 amp test. Next. And in the American standard, American National Standards Institute, I guess that is, calls for a 100 amp test. And so they want these large currents to really stress the effectiveness of the transfer of energy across the contact plates in a circuit breaker or a relay. And so this is one of the most important areas of testing. The main thing to remember here is these are standards they're not rigidly scientific. They were decided more or less by committee to keep everybody operating the same.
that you will test at, depending on which standard you're using, either 50 amps or 100 amps. Next. And then this little graphic here pretty much conveniently speaks for itself on what some of the parameters are. Next. And again, this is just a comment that shows what has been found out in research, that in many cases these products, these circuit breakers are in operation in very bad condition, and so they've reported these types of loss of function. And so this is what you want to have an effective maintenance system to prevent this type of deterioration of your equipment and keep it up and running at maximum spec. Next. Now, the little graphic over on the right, in doing circuit breaker testing, you do want to get a low resistance ohm meter that has a ramp function in it, built into it, so you can engage a ramp function. Otherwise, if full current were just, injected into the circuit breaker, it could cause it to trip. And so to prevent that from happening, you don't want the circuit breaker to look like the applied test current is a fault occurring on the electrical system. So instead, you ramp it up slowly to the prescribed current, make the test, and then ramp it down slowly. And so make sure that if you buy a tester for this purpose, make sure that it has that function built into it. And also be careful of magnetization of cores on CTs, and be aware of the possibility some testers may allow too much ripple current. So you want to watch out for the specifications of ripple current on your tester, so that these are problems that will not develop during the course of a circuit breaker test if you have the properly designed equipment. Next. Sorry, Jeff, just a word. Para el público que está escuchando en español, si podemos ir a la filmina anterior, Karen, lo que estaba comentando Jeff, que es bien importante que los equipos utilizados para las pruebas en interruptores, para medir baja resistencia en interruptores, tienen que tener la precaución de hacer una rampa suave, porque cualquier aparición abrupta de corriente, si supongamos que vamos a inyectar 200 amperes o 100 amperes en forma instantánea, esto crearía realmente una onda inductiva, y esto podría ser interpretado por circuitos que hay en paralelo y los TCs, o sea, los transformadores de corriente que están asociados a interruptores, los cuales a su vez están asociados a relés y otro tipo de protecciones. Puede ser que se disparen cortes, alarmas, ¿sí?, que causemos un problema en una subestación por aplicar una corriente abrupta. Por eso los equipos normalmente tienen estas rampas de ascenso y descenso, las cuales en muchos equipos, los equipos más avanzados, son programables y son los más recomendados, ¿sí?, estos equipos más avanzados. También en interruptores tenemos toda una gama de productos que hacen otro tipo de ensayos, como resistencias dinámicas. Esto es una prueba de resistencia estática y otra prueba que es la resistencia dinámica, que se hace con otro tipo de equipos que no son parte de esta capacitación. La podemos ver en otro tipo de webinars, pero se pueden hacer muchos estudios de toma de tiempo, medición de resistencia dinámica, vibraciones y demás. Avanzamos con la siguiente imagen, donde vamos a hablar algo específico sobre la prueba, lo que llamamos el dual ground, que es una técnica patentada en Suecia. Este símbolo está en equipos que son parte de el kit de instrumentos para prueba de interruptores que vienen de Suecia y de nuestras fábricas en Inglaterra. ¿De qué se trata? Vamos a ver la próxima imagen. Cuando se hace una prueba de un interruptor, normalmente esa línea donde está conectado el interruptor debe estar obviamente desenergizada. Pero al estar en un entorno, en una subestación de media o alta tensión, las otras líneas o partes de la instalación energizada pueden causar una interferencia. Por tal motivo, cuando se hace la medición, vemos a la izquierda que se ha puesto una puesta a tierra,
¿sí? Para que sea más segura esa prueba y poder bajar a tierra las interferencias. De ese modo, cuando se aplica la corriente de prueba, vemos que circula por el interruptor y se mide la caída de tensión en forma rápida. Pero esto implica cierto riesgo, ¿sí? Si vemos la parte de la derecha de la línea, permanecía sin proteger, pero ahora ya hemos puesto una segunda puesta a tierra, y esto es lo que normalmente exigen las normas de seguridad dentro de una subestación, que todo esté puesto a tierra, aunque esté desanexizado, que esté puesto a tierra. Ahora fíjense, la paradoja es que si bien aplicamos la corriente de prueba en el circuito, como estamos viendo perfectamente ahora, se establece también una corriente en paralelo por las puestas a tierra, que es un segundo circuito, el cual nos va a estar derivando la corriente de prueba. Es por esto que tenemos el sistema que llamamos dual ground, que esa corriente en paralelo que va a desvirtuar la medición porque el equipo mide la corriente que inyecta y realmente no es la corriente que inyecta la que está pasando por 100% por el interruptor, sino que se desvía una parte. Con esta pinza que se conecta al equipo, fíjense que la mide y la elimina de la medición. Por eso acá ejemplificamos con estas líneas blancas. O sea, la corriente permanece como una corriente residual, pero ya no va a ser la medición de la prueba y no va a afectar la medición. Con esto hacemos una medición totalmente segura en un entorno de subestación, poniendo ambas partes de la medición, ambos lados del interruptor a tierra, convenientemente en cumplimiento con las normativas. Bien, en la próxima imagen. Antes de continuar, Roberto, nada más quisiera también agregar que es importante, bueno, recordar que las pruebas a interruptores con TCs integrados solo aplica para interruptores de tipo tanque muerto. Ahora sí, nos vamos y adelante, Roberto. Sí. Bien, solamente mencionar, alguna gente nos consulta por la prueba de resistencia de bobinados o de transformadores, son pruebas altamente inductivas y realmente no es el alcance típico de los equipos de prueba de baja resistencia, ya que estos equipos que prueban resistencia de bobinados son muy específicos, tienen que estar preparados para afrontar cargas inductivas muy altas, tienen que estar preparados también para hacer la descarga de esas cargas inductivas, que son muy peligrosas, tanto para los equipos como para los operadores. Por lo tanto, si ustedes se fijan, es una carga inductiva que inclusive no es, el resultado de resistencia no es estable, se debe esperar un tiempo prudencial hasta que la carga inductiva se estabiliza, y realmente no es el alcance de un miliómetro estándar. De todos modos, vemos a la próxima filmina, existen equipos que poseen un rango para medir resistencias inductivas, o sea, hay equipos miliómetros que tienen esa funcionalidad, pero tengan presente que eso es solamente para pequeños bobinados. Para grandes bobinados, que sería un transformador de potencia, lo que tenemos que utilizar es un equipo de prueba realmente de resistencia de bobinados, que esos existen en el mercado. Bueno, ahí apareció una imagen de un elefante. Sí, una disculpa, que no hace la medición sí se cerró la presentación. Okay. Ya estoy regresando. Bueno, con esto también queremos decir que hay que defender la naturaleza y que Karen está a favor de los animales salvajes. Sí, estamos a todos. Permanezcan en libertad. Ahora sí. Okay. Así que, bien, tampoco vendemos ni armas ni elefantes, es solamente instrumentos de medición. Bien, la próxima imagen. Mucha gente consulta por qué no usar un telurímetro, o sea, un medidor de puesta a tierra, para hacer medición de baja resistencia. Y hay gente que también confunde un poquito los términos, pero es que tiene motivo de ser. El telurímetro realmente nació como un instrumento de 4 hilos, o sea, es un cierto modo un miliómetro de 4 hilos, pero fíjese que según las normativas lo que está utilizando es un método simplificado, o sea, es un puente externo, dentro del telurímetro, si es de 4 hilos, para transformarlo en 3 hilos, en un sistema de 3 cables de prueba. De hecho, los telurímetros vienen directamente ahora con 3 bornes, para hacerlo más simple, y es una medición simplificada. Vamos a ver la próxima imagen, también una diferencia importante.
que estamos aplicando realmente una corriente alterna cuando usamos un tellurimétro en vez de una corriente continua. Esta corriente alterna es una onda, en realidad es una onda cuadrada, es una continua que se ha variado en forma de onda alternada, una frecuencia cercana a la frecuencia industrial de 50 o 60 Hz. En realidad se usan corrientes hasta 150 Hz y demás, que son totalmente válidas. Si vamos a la próxima imagen, también veamos que la corriente alterna se puede aprovechar en la imagen de la derecha para hacer mediciones inductivas. O sea, existen telurímetros que utilizan pinzas y esto facilita a veces la medición cuando se hacen mediciones, por ejemplo, en jabalinas o electrodos de puesta a tierra que no se pueden desvincular del resto del sistema. Se utiliza una pinza similar a la que utilizamos en el sistema dual ground. Estas son pinzas de alterna y van a descontar la corriente espuria, la corriente que se escapa de la medición. Y obviamente es una pinza de alterna. También se utiliza la tecnología de la corriente alterna para inyectar, para hacer mediciones inyectando la corriente de prueba en forma inductiva. A la izquierda vemos una gráfica representativa de las frecuencias. Ven que las frecuencias de tipo industrial, de este orden de 100 Hz, por ejemplo, son las más adecuadas para hacer un barrido del terreno de la puesta a tierra. En cambio, corrientes muy bajas o cercanas a la continua realmente no serían las más apropiadas porque están abarcando una circulación de la corriente que es totalmente distinta a la corriente de frecuencia industrial, que es el caso representativo que queremos simular. También usar corriente continua sería una forma de estar en interferencia con muchas corrientes continuas, corrientes parásitas que hay en el terreno. Y si aplicamos una corriente muy alta, corremos el riesgo de que la medición se haga muy superficial, que es el problema que estamos viendo de algunos equipos que ofrecen la tecnología de muy alta frecuencia. Si bien es un atajo que utilizan, no es la más adecuada para representar el comportamiento de la corriente realmente que se va a drenar en el caso de una falla. Ok. Thank you, Roberto. En este momento, Jeff, your turn. Thank you, Roberto. A sort of parallel piece of test equipment to the low resistance ohm meter is the heat gun or a thermographic detector. And what we want to mention here is that there are a number of limitations on this type of apparatus. For one thing, it's only going to it's useful, but make yourself aware that there are places where it is limited and where a low resistance ohm meter is indispensable. For one thing, the fault has to be emitting heat in order for the detector to spot it. Many faults, of course, are not actually active and not emitting heat. The system then has to be up and running so that there's some electricity passing through, some current passing through to generate heat and generate a hot spot. It's only going to pick up surface temperature, not necessarily a problem that's buried deeper within equipment, and it's masked by various types of coverings that either have to be removed or whatever. And then finally, it doesn't actually give you a recordable measurement. It just kind of shows the difference in color. So we're not saying that you don't use this type of equipment, but it's a good way to maybe supplement your electrical maintenance program, but it certainly does not take the place of low resistance measurement. Next. And now we have a couple quick drawings here that will illustrate with a picture what we've been talking about verbally. This is a couple of examples of measurements being made with a continuity tester or a standard standard resistance function. So this would be a continuity test on a bus bar. You'll notice that this measurement is showing 0. It's showing no resistance. Okay, next.
Now we've moved over and we're testing the connection of a lug that's been attached to the bus bar with a cable termination. And again, it's the same piece of equipment, the same test procedure is showing nothing. 0. Next. Now we've engaged a low resistance ohmmeter to do the same measurements. So now it's showing 4 microohms across the bus bar itself, which of course is a nice low clean measurement. Next. But now we move to the circuit connection and we're up into the milliohm range, which could represent a connection that's not quite good enough. So the point is, on a low resistance ohmmeter, you see something. It gives you information, whereas a simple multimeter test would have been deceptive and would have shown nothing. And now we turn it back to Roberto. Muy bien. Bueno, solamente para resumir algunas funciones que están disponibles actualmente en el mercado, en equipos de primera línea, y que recomendamos que ustedes cuando elijan algún instrumento las tengan en consideración. Actualmente existen equipos con control remoto, con salidas APC, se pueden hacer las mediciones directamente por un sistema, por una tablet o un celular tipo Bluetooth. Obviamente deberían tener los equipos siempre medición bidireccional, una corriente totalmente pura para que no afecte a la medición, libre de ripples. Deberían estar protegidos para trabajos en campos y tener el sistema de manos libres. Este sistema se utiliza en muchos equipos para poder detectar la tensión o la continuidad al momento que se aplican las pinzas o las puntas Kelvin. De ese modo se disparan automáticamente las mediciones, inclusive se graban. Eso da mayor productividad a las pruebas. Tener una buena batería y un buen sistema de ya que en campo la mejor forma de que tener una corriente pura cuando se alimenta de las propias baterías, y muchos equipos de avanzada tienen baterías de última generación que se cargan de forma muy rápida e inclusive permiten que se utilicen mientras reciben la carga. También hay instrumentos que tienen una indicación de cuando está activa la línea de corriente de potencial. Esto lo usan LEDs, normalmente es en el frente del equipo o en los cables mismos, puede ser que tengan los LEDs. Y también es importante que tengan una buena protección de categoría 4 para 600 volts. Esto nos va a permitir operar en forma tranquila, podernos conectar a una instalación de baja tensión sin que corramos riesgo tanto el equipo como el operador. Bien, en cuanto a los cables de prueba, que veremos a continuación, existen en el mercado varios tipos de cables o de terminales. La mayoría ya traen los equipos, los cables en un solo conductor, son terminados, que tienen tanto el conductor de corriente como el de caída potencial, y los terminales pueden ser tipo duplex, como los que vemos a la izquierda, que tienen ambos pines, inclusive este nuevo que es concéntrico, que se puede utilizar en muy pequeñitas, y a la derecha chicas pinzas tipo pinzas de batería, tipo Kelvin, donde una pieza obviamente es la que aporta la corriente y la otra que mide caída de potencial. Y últimamente, vamos a ver en detalle en la próxima filmina, existen estas pinzas que son súper protegidas para que no ingrese ningún tipo de contacto. Acá vemos los cables que se utilizan, por ejemplo los cables con LED, las extensiones que nos permiten trabajar arriba de un interruptor. En la próxima imagen veremos las pinzas tipo reforzada, la grapa tipo C o tipo G, según la denominación del fabricante que se llama de distinto modo, pero estas son o pinzas de agarre tipo mordaza, algunos llaman pinzas perros, porque tiene una mordaza que una vez que se cierra es muy difícil que se salga, y esto es muy recomendable, sobre todo cuando se hacen mediciones en subestaciones. Hay que conectar una barra elevada, un bushing, es importante que estén permanentemente amarradas y que no tengamos peligro que se suelten, lo que podría pasar, por ejemplo, con la pinza de la izquierda. Avanzamos
a la próxima imagen y vamos a hablar un poquito de cómo deberíamos apoyar en caso que tengamos las puntas por separados. Siempre tengamos en cuenta, fíjense a la izquierda, la imagen, que el conductor que aporta la corriente debe estar en la parte más extrema y el que aporta la medición de caída potencial tiene que estar en la parte interna de la medición, de modo que sea parte del circuito de medición. Eventualmente podríamos tolerar que ambas estén en el mismo punto, pero no nunca unidas, y siempre separadas. Una recomendación, por ejemplo, de la norma de CPM 393-65 es que haya una distancia entre la aplicación de los terminales C y P de 1,5 veces la circunferencia o perímetro del conductor. Pero no se sientan tan estresados, esta norma es solamente una norma que se aplica para medir con mucha precisión, por ejemplo, la continuidad o resistividad de piezas de cobre cuando se hacen análisis en laboratorio. De todos modos, esto es para que tengan una idea, que si queremos que en un conductor tener una medición lo más acertadamente posible, sería recomendable que el conductor C y el conductor P tengan una separación mínima. Ok. Avanzamos. Bueno, acá estamos viendo el caso, por ejemplo, de tener los conductores por separado, aplicar la punta C siempre en los extremos de la medición y las puntas P en la parte interna para que realmente se mida caída potencial y no que queden afuera, porque si no estaría midiendo la caída potencial de otro circuito. En los casos de las pinzas combinadas, como lo estamos viendo acá, también tienen que tener en cuenta cuando apoyan que traten de que la cara que está señalada como C esté siempre mirando hacia afuera del punto de medición y la que está señalada como P que estén hacia adentro. En la siguiente imagen vemos las pinzas tipo Kelvin, como puede ser el caso de los morsetos, estos tipo Morsa o las pinzas tipo de batería. En este caso no tenemos posibilidad de poner una más adentro que otra, pero sí al menos nos garantiza que están separadas. Siempre tienen que estar separadas, ¿sí? Ok. La próxima imagen vemos un caso típico de las pinzas que vienen a veces desnudas, o sea, sin aislación. Fíjense que uno supone que siempre va a hacer una medición en un objeto que está totalmente desenergizado. Sin embargo, tengan en cuenta que usar pinzas sin aislación, pinzas desnudas, es realmente un riesgo porque normalmente pasa que dentro del mismo lugar de prueba puede haber otras partes que sí están energizadas. Por eso se recomienda que estén totalmente aisladas. En cumplimiento de las normas, veamos en la próxima imagen, existen estas pinzas nuevas que tienen la posibilidad de una apertura de mordaza desplazable, que nos permiten un gran diámetro de apertura y también poder utilizarlo en piezas pequeñas, y que tienen una especie de comisura de plástico, así como un labio, que es un velo que cierra totalmente la parte metálica para que no quede expuesta a ningún contacto accidental o arco eléctrico. Ok. Y para finalizar, una recomendación de un accesorio interesante que está por ser lanzado al mercado son este kit, que es específico para utilizar en altura. Sabemos que muchas veces se deben hacer las mediciones de continuidad en los morsetos, en las conexiones de las líneas aéreas. Ahí es muy complicado subir con equipos, entonces hay que izarlos en una mochila o con un hidroelevador, y estos sistemas, estos kits de cables y de mochila que ahora van a aparecer en el mercado, permiten llevar tanto el equipo como los accesorios en forma fácil y segura. Ok, dicho esto, cedemos la palabra nuevamente a Jeff Hall. Jeff, your turn. Thank you, Roberto. Okay, there's just some comments here about why do we use higher currents. Your industry standard is the 10 amp low resistance ohm meter, and that will do most of the tests that you normally encounter. And then in certain applications, like we mentioned with circuit breaker contacts, you do use higher currents. The main reason for the higher current, the fundamental reason for it is you're on very low resistance, so you need to generate enough voltage
in order to make an accurate measurement of. So that's the basic reason for it. And then also it helps, obviously, to overcome interference from external sources. And also, in many cases, especially with circuit breaker contacts, they like to be able to perform a test at a current that represents what the equipment is going to carry when it's actually operating. And then, in some cases, the current can actually decontaminate surfaces such as oxides, like you will get on circuit breaker contacts. So that has to be applied judiciously, but in fact you can make tests typically at low current and then at a higher current. And if you blow off the surface contamination, then you get a different reading, which tells you a little bit something different about the object that you're measuring. Next. Okay. Like we kind of indicated with the 10 amp example, theoretically there should be no difference in measurements at different currents. But sometimes, especially contacts more than anything else, there can be contamination that's merely just oxides or whatever. It's not necessarily an inherent deep problem, but it will show up in a measurement. And so a higher current can then sometimes blow off these oxides, and then you take another measurement, and now you see what's more fundamental to the problem of the test items, such as pitting or actual loss of surface. And also, high currents, of course, can cause unwanted heating, and so you do have to be careful against the item that you're testing and make sure that you're in line with what it can normally carry. Next. This is just an example here that shows you current. Current should be part of your test record, and it is a good idea to correct your test results to a common base. Next. And an example then of what we were talking about with oxides and testing at different currents. You test in this particular instance given here, you test at 100 amps and you see about 300 microohms. Ramp that up to a 600 amp test and you might get only 80 microohms. And so what that's telling you is the initial reading had a lot of surface oxides involved. The second reading, they've been pretty much dissolved away, and now you're looking more at the structural nature of the contact itself. And now if you were to go back and measure that at the lower current, you would pretty much expect to get the same reading. So there's a diagnostic capability here that we want to make you aware of, and you can use this judiciously then to determine whether cleaning effects may work or whether something else, such as installing a new contact, may be required. Next. And again, this is an example now of hotspots in a wire. If you just tested this with something like a continuity test, that basically shows you have electrical continuity. It wouldn't pick up a hotspot. It wouldn't show you that you have that there, but that's a potential problem where the wire can open up. And now if you do that with a low resistance ohmmeter, with the increased test current, you'll now see the increase in resistance, and that will tell you that you have hotspots in there that can be repaired before actual failure in service. Next. And this is the final slide of this part of the program. It's basically just showing you that, okay, getting a high reading doesn't necessarily mean that equipment is bad. It could just be surface contamination.
Getting a low reading doesn't necessarily mean that equipment is good. You could be measuring a wire that's hanging by a few strands. So the point of this is you have different capabilities to work with, different test currents, different pieces of equipment. No piece of equipment takes the place of good operator education and knowledge. So you want to make yourself as aware as possible of the function of low resistance testing and how to perform them and how to interpret your test results to maximum effectiveness. The tester gives you the information, the operator puts it into service. And next. Thank you, Jeff. Con esto ya damos por terminada la presentación para ya no tomar tanto tiempo de nuestra audiencia. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros por esa hora, 40 minutos. Ahora sí, Roberto, creo que eso es todo. Si tienes algún otro comentario. No, solamente agradecer a toda la audiencia. Hemos tenido una audiencia muy nutrida de distintos países, así que esto nos enriquece mucho. Vamos a tratar de repetir, tal vez con Jeff en otra oportunidad, para que la gente también de habla inglesa pueda aprovechar estas oportunidades y que todo el mundo pueda aprovechar lo que son estos webinars académicos, donde tratamos de hablar sobre las aplicaciones más que en sí de los equipos. De igual manera, gracias y que tengan muy buen día a todos.